Buenos días y también buenas tardes, según me escuchen. Mi nombre es Javier Arnaldo y celebro y agradezco la convocatoria de este congreso virtual, La historia del arte explica la vida en tiempos de crisis, en el que tengo el gusto de participar, y eso sí, con una aportación muy modesta que no aspira ni mucho menos a explicar la vida en tiempos de crisis, pero sí a dar testimonio de una vida en tiempos de crisis que se ocupa de la historia del arte. Y ese testimonio lo quería eh, comunicar eh, de forma así personal y empírica, haciéndoles ver una pieza, una pintura que, que era el objeto principal de atracción intelectual para mí en el momento en el que se desencadenó la crisis del coronavirus entre nosotros. Eso debe ser el día 11, 12 de este mes de marzo. Eh, y, y bueno, sí tiene muchos componentes vinculados a lo que podía ser una vida en tiempos de crisis, y nos ofrece una imagen. En cualquier caso, esa relación es casual, y yo lo que estoy es haciendo referencia a una vivencia exclusivamente personal, y es un objeto de estudio en un momento en el que se desencadena una crisis tan grave como la que estamos viviendo ahora y que nos tiene eh, momentáneamente al menos confinados. Bien, esta pintura es obra de Philipp Otto Runge de 1809. Hay que decir que 1809 es una fecha objetivamente de crisis política para Runge, puesto que los países alemanes en ese momento están ocupados por las tropas napoleónicas. Se vive una situación de guerra explícita o latente. Y por otra parte, en lo personal, es un momento pues de vida muy avanzada de Runge, aún joven, pero digamos como que se encuentra justo en el último tramo de su existencia. Él muere en diciembre de 1810 y por lo tanto estamos refiriéndonos a una de sus últimas obras. Eh, bien, como la mayor parte de la producción artística de Runge, esta pieza se encuentra en la Kunsthalle de Hamburgo. Forma parte de esas colecciones, y es una pintura sobre papel de un formato muy oblongo, como pueden ver, y unas dimensiones discretas. Es aproximadamente un metro veinte de largo, y representa un tema muy particular, muy poco tratado, que es el de Arión, con un título así desconocido, La travesía de Arión. Y digo que es un tema poco conocido porque verdaderamente eh, es muy raro encontrar su tratamiento, y particularmente en el mundo de la pintura. Él se sirve del interés del círculo literario del romanticismo con el que él estaba muy vinculado, entre Ludwig Tieck, Clemens von Brentano, William Schlegel, incluso Novalis, que mostraron un interés muy explícito en el tema de Arión, para convertirlo en su propio objeto artístico. Bien, en cuanto a la figura de Arión, es una figura que procede de Herodoto. Es decir, hay que ir a sus escritos de historia
encontrar la leyenda de Arión, que es un hombre de Corintio que se traslada a Sicilia, muy conocido por la belleza de su canto, es decir, una gran reputación como músico, que hace fortuna en Sicilia y que en un momento muy avanzado de su vida decide regresar a Corinto. Para ello fleta un barco y escoge muy bien a su tripulación para, eh, digamos, asegurarse un viaje de regreso sin conflicto y se hace a la mar. Bueno, pues es ese viaje de regreso, el Nostos, ¿no? de Arión, el momento en el que se centra la leyenda de esta figura. Eh, que tiene algún componente de Odiseo, sobre todo por ese Nostos, y también, desde luego, como vamos a ver, de Orfeo. Bien, una vez en alta mar, la tripulación le traiciona y le amenaza de muerte para hacerse con sus riquezas, para robarle sus pertenencias. Y en ese momento pues, se tercia, digamos, una negociación con estos compañeros traicioneros de viaje, que le dan a elegir entre quitarse la vida en el barco o bien arrojarse al mar, pero él les convence para que le permitan eh, cantar por última vez. Y estos lo aceptan y en la cubierta del barco, ataviado con sus mejores ropas, Arión eh, toca la cítara y canta. Y en ese entonar su canto, el nomo ortio, eh, embelesa a la tripulación y no solo a esta, sino también a la fauna circundante. Un delfín se acerca al barco, él lo percibe y se arroja al mar cuando lo ve. Cosa que le permite contar con la solidaridad del delfín. Este arrastra a Arión hasta la costa y por lo tanto procura su salvamento. Bueno, del salvamento de Arión hablamos. La representación que hace Runge del tema de Arión es muy particular, como bien vemos. Primero hay que decir que tiene esta composición la apariencia de un boceto de un telón de teatro o algo parecido, en cualquier caso la apariencia de una pintura solo decorativa, pero muy por el contrario, Runge no entiende para nada esto como una especie como de diseño decorativo. Antes bien, él describiría esta pintura como un paisaje y hemos de entender esa acepción de paisaje en unos términos pues perfectamente comparables a lo que posteriormente son los planteamientos de Paul Klee como una pintura que hace visible lo invisible, que hace visible una naturaleza invisible. Bien, pues en ese cuidado, ¿no?, de revelación de lo invisible están las búsquedas de Runge, insisto, con un modo de hacer que él encuadraría en el género del paisaje. Esa nueva dimensión del género del paisaje que él se propone. Bien, justo en el centro de la composición aparece la figura de Arión con su cítara a lomos del delfín y cantando. Y digo justo en el centro y también coincidiendo con ese eje que nos lleva hacia la luna llena. Es decir, el eje central viene marcado
por la franja de luz reflejada sobre el espejo de agua. El cantor está rodeado de 4 cisnes. Esta compañía no es inocua, digamos que poco tiene que ver con el mar, pero aquí el mar es ese gran espejo de agua, una laguna donde pueden estar los cisnes y quiere hacer referencia, obviamente, en este crepúsculo, en este comienzo de la noche, al canto del cisne, es decir, ese canto que los cisnes realizan en el momento de su muerte, que se dice que es el más bello de todos, ¿no? El cisne canta maravillosamente en el momento de su muerte. Bueno, pues ese acto, ¿no?, coincide con el canto de Arión y cuando se arroja al mar, si bien fue un superviviente. Y en ese acto del canto lo acompañan también otras figuras, unos angelotes que descansan sobre islas flotantes de acantos y en las que lucen también flores gigantes. Son amapolas, es decir, la flor del opio, por lo tanto que nos hace pensar en el sueño. Y estos niños, estos angelotes que tañen una guitarra o tienen instrumentos de viento en las manos o están en disposición de cantar, en este momento guardan silencio para escuchar, al igual que los cisnes, a Arión. Otros cisnes, 2 en cada una de las islas flotantes que flanquean la escena central, parecen mover, ¿no? Parecen moverse con las islas a las que me refiero. Toda la composición está dominada, como bien se ve, por la axialidad. Lo hemos dicho ya en relación al eje vertical, donde se sitúa la luna, su reflejo y el propio Arión, y ha de decirse lo mismo en cuanto al eje horizontal, que también está muy marcado, afecta pues, a la composición de las islas flotantes, pero igualmente a esa correspondencia entre el cielo y el espejo de agua, ese espejearse siempre, ¿no?, de la superficie de arriba y ese moverse de las nubes igualmente en el cielo y en la superficie del agua. Bien, indudablemente el canto de Arión se produce en un momento extremo que difícilmente podemos deslindar de su crisis vital. ¿Cómo vendría a ser el asunto del canto del cisne? Pero el asunto es, ante todo, que este paisaje, esta leyenda o este episodio legendario se adecúa a una forma de hacer que fácilmente asociaremos con la pintura de grutescos o lo que ya en el siglo XVIII se llamaban los arabescos, es decir, esas pinturas pues, marcadas por la axialidad, por una cierta arbitrariedad tectónica, unas asociaciones figurativas también que se prestan a cualquier tipo de especulación fantástica y demás, bajo los bien conocidos ejemplos de los grutescos de Rafael o de
los ejemplos antiguos, bien de Herculano o de la Domus Aurea y demás. En cualquier caso, una pintura decorativa marca las pautas principales en la representación de un episodio mítico. La axialidad lo domina todo. Y esto quiere decir, axialidad quiere decir la reflexibilidad, ¿no?, de cada una de las partes en relación a las otras. De modo que, por un lado, tenemos una pintura llamada a su ilimitación, ¿no?, como toda pintura de arabescos, es decir, donde la completud nunca se da, no está marcada por la limitación, sino más bien por un desarrollo abierto, donde la incompletud es siempre algo latente, por una llamada también a la desmaterialización, a la abstracción. Esto en la propia coloración de la pintura puede observarse, y por lo tanto un distanciamiento entre la imagen y la vida orgánica o la vida natural propiamente dicha, digamos los hábitos perceptivos empíricos. Bien, esa tensión se hace muy... El arabesco fue de hecho objeto de la teoría artística por parte de Moritz, de Novalis, muy particularmente de Friedrich Schlegel, que hablaban de ella como la pintura pura, asociaban el arabesco a una especie de música visible igualmente. Es decir, que esa dotación de inmaterialidad, de una especie como de visión en levitación, se prestaba directamente al género del arabesco. La cuestión que pienso que resulta de particular interés a este respecto es el tomar en consideración esa llamada de la obra abierta por medio de esa nueva dimensión del arabesco, vincularla, digo, al tema de la reflexibilidad al que antes me refería, puesto que reflexibilidad significa también invitación a la reflexión, a ser reflexionada, donde una representación muy marcada por el artificio y la abstracción, y una representación que nos conduce al entendimiento de una naturaleza mítica si queremos, pero al fin y al cabo es el canto del cisne, es la laguna, son motivos como los acantos y los cisnes, que esa naturaleza abstraída reclame nuestra imaginación para realizarse, nuestra imaginación reflexiva para realizarse. Y en el mismo sentido, nuestra imaginación es, por eso, llamada a satisfacer una forma de organicidad natural, es decir, hacerse natural. Hay una suerte de invitación a la confluencia de imaginación y naturaleza en esa reflexibilidad, ¿no?, de lo decorativo, que está encarnando de alguna manera el canto, ese canto final, ¿no?, de Arión, ese canto salvífico y también agónico que realiza el protagonista del
esta composición. Bueno, gracias por todo.